Aquí veo dos cosas, el judaísmo y el cristianismo. En realidad, las dos cosas son herejía. Las dos cosas son herejías. El judaísmo se opone. El judaísmo se opone a la verdad del Tanaj, de la escritura, de que el creador iba a ser el ungido. Aunque en la antigüedad a los judíos no se les reveló que el creador es un hijo con H mayúscula, se les está revelando a los judíos en la antigüedad que el creador iba a ser el ungido, el que había de venir en Isaías 43. Voz del que clama en el desierto prepa, en el desierto. Preparad el camino de Yod-Hei Wab-Hei, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Desde el Tanakh se está revelando en la escritura que al cual habíase de prepararle camino es a Yod-Hei Wab-Hei, el Dios de Israel, y este es el que había de venir. En el libro de Isaías se pone de manifiesto que el Creador es el ungido que había de venir. Yo no he leído todo el libro de Isaías, pero Isaías 43 es la profecía respecto del que había de venir y en el cual se indica que el Creador es al cual había de prepararle camino y es el que había de venir. Hay otros pasajes, parece que en el libro de Isaías, que nos hacen ver que el Creador es el que ha de venir o el que va a venir a salvar a Israel y Él es el que efectúa la remisión de los pecados. En Isaías 53 nos habla respecto de aquel que sufre hasta la muerte hasta la muerte por el pecado del pueblo. Y ese que sufre es correlacionado con el cordero del sacrificio, porque el cordero del sacrificio es el único que sufre por los pecados del pueblo hasta la muerte. Entonces, ese sufriente que se le llama siervo sufriente de Isaías 53, y que yo no sé si sea el siervo de Yod Hei Wab Hei, el que había de venir. Entonces, si es el que había de venir, entonces claramente está correlacionado con Isaías 43 respecto del que había de venir. Voz del que clama, al cual habíase de prepararle camino, voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Yod Hei Wab Hei. Entonces, pues el que había de venir es el ungido, el creador, que el creador es el ungido y él es el siervo o el que moriría y el que es comparado con el cordero, con un cordero del sacrificio, o el siervo sufriente de Isaías 53, que muere, que sufre hasta la muerte por el pecado del pueblo, y él fue el único que fue comparado con el cordero del sacrificio. Entonces el cordero del sacrificio no es cualquier cosa en el Antiguo Testamento, es una cosa muy santa, muy limpia, muy santa o sagrada, una cosa muy sagrada, muy santa, muy sagrada, pues hasta el punto de que pues sufre por el pecado. Es una cosa muy santa que es limpia, limpia, una cosa muy limpia, limpio. Entonces eso es lo más sagrado que tiene, bueno, es una cosa muy limpia, es todo lo que voy a decir. Entonces ese cordero tiene que ser santo en este sentido para morir por el pecado del pueblo, o es santo y muere por el pecado del pueblo. Y el único que es comparado con un cordero del sacrificio es el que vino, el que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Yod Hei Wab Hei, el creador, el Dios de Israel, al cual había de prepararle camino. Entonces, es una actividad de Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, el efectuar la remisión de los pecados, porque Él viene a salvar y a sufrir por el pecado del pueblo. Viene a sufrir por el pueblo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y quiénes reciben el beneficio del sacrificio de ese creador, el cual es el cordero del sacrificio? Pues los predeterminados del Padre, cuál es el Padre ha llamado. Entonces, el cumplimiento el superamiento del Tanaj es el cumplimiento de lo que está escrito en el Tanaj. Y eso es llamado el cristianismo, eso es en correlación con los cristianos, el cristianismo. Eso es con relación con los que recibieron al ungido en el Nuevo Testamento. Aquí aparece la cruz en correlación con los cristianos ahora en la modernidad. Pero que ya he dicho que el judaísmo es una herejía. Los judíos, porque no recibieron al Creador, el cual es el ungido, son herejes. Y por eso su símbolo es tachado.
y son herejes. Ahora, y el cristianismo también es herejía, porque no existe, porque no conocieron al Creador, el cual es el ungido. Ellos no saben que el Creador es el ungido y no predican que el Creador, el cual es el ungido, es el Espíritu Santo del Padre. Ellos, entonces, ellos no predican esto. Aunque sí predican esto, son herejes, como la unicidad es herejía, aunque predique que el Señor es el Espíritu Santo, etcétera. Entonces, los cristianos no conocen al ungido, el cual es el creador, pero, al ungido el cual es el creador. Pero el cumplimiento del Tanaj, que el creador es el ungido que había de venir y que ese ungido, el que había de venir es el cordero del sacrificio y es la víctima del nuevo pacto, ese es el cumplimiento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y la figura del ungido crucificado, esta es la confirmación del Tanaj. Entonces, es lo que sigue de el Antiguo Testamento. Entonces, ni los judíos son opositores al Tanaj y los cristianos son opositores al Nuevo Testamento. A los trinitarios son opositores a la verdad de que el ungido es el Espíritu Santo. Y los unicitarios, estamos hablando de correlación con lo llamado cristianismo, los unicitarios son herejes en correlación. Los unicitarios son herejes en correlación con que no creen, con que dicen que el Hijo era una idea, un plan en la mente de Dios, en la mente del Padre. Entonces, son herejes. Y los arrianos o los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, son herejes porque dicen eso, que el Señor o que el Logos o que el Hijo es un Dios con D minúscula y que es una creación. Cuando el Señor, el Logos, el Hijo es el creador y por tanto es Teos con tita mayúscula, con D mayúscula. Es Teos y es el creador. Es la oposición de lo que dice la herejía del cristianismo, de los trinitarios, los unicitarios y los arrianos llamados, los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación y que son denominados, ¿sabes? Los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación. Hasta ahí. Entonces, ni los judíos de la antigüedad o del judaísmo, ni del judaísmo, que son los judíos que no recibieron al ungido, ni los cristianos ahora de la modernidad son verdad, sino que son opositores a la verdad de la escritura, a la verdad de la escritura. Entonces, están mal. Pero, como ya he dicho, he hablado del cordero del sacrificio. El Dios, el creador, es el ungido y él es el siervo, el que sufre por los pecados del pueblo. Entonces, el ungido, el creador, el cual es el ungido, es el cordero del sacrificio de la víctima, del segundo pacto, del segundo pacto. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se pone de manifiesto que ya usó el Nazareno, que él es el ungido. ¿Y quién es el ungido? El creador. Entonces en el Nuevo Testamento se pone de manifiesto que el creador es un hijo con H mayúscula y que fue hecho partícipe de carne y sangre, que llegó a ser hecho corpóreo, hombre, el postre Adán, para poder morir. Y es el que es para poder morir y es para poder morir es el creador, el creador para poder morir, es el salvador, es el creador, es el ungido y es el salvador. Entonces, en el Nuevo Testamento se pone de manifiesto lo del Antiguo Testamento, que el creador es el ungido, o más bien, que el creador es un hijo con H mayúscula, que el creador, el cual es un hijo, es el ungido, y que el creador, el cual es un hijo y el cual es el ungido, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo del Padre, que es corpóreo y que murió en una cruz, y que resucitó y subió y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, el Antiguo Testamento habla de que el creador es el ungido, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se nos dice que el creador, el cual es un hijo, es el ungido.
hasta ahí. Y es el cordero que sufrió en la muerte, en la cruz, hasta la muerte. Hasta la muerte hasta la muerte. Y pues ahí está confirmado el Tanaj o el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos ortodoxos, que se llaman judíos ortodoxos, son herejes, son opositores al Tanaj. Y los cristianos ortodoxos también se llaman ortodoxos. Los cristianos, los católicos romanos, hay unos que se llaman católicos ortodoxos, los calvinistas, los adventistas, los judíos mesiánicos, los pentecostales, los unicitarios, los unicitarios, pentecostales, la unicidad, los monarquianos, modalistas, que son los unicitarios, son herejes, son herejes. Y los que dicen que el Señor es un Dios con E minúscula y que es una creación, son herejes. Entonces, desde la antigüedad no han conocido al Hijo, no han conocido al Creador y no han sido obedientes a la Escritura, ni los judíos que no recibieron al ungido, ni los llamados cristianos ahora de la llamada cristiandad. Solamente tienen la verdad y se ajustaron a la Escritura los judíos que recibieron al ungido, el que dijeron de él que es el Creador. ¿Y quiénes son estos? Los que escribieron la Escritura, como el escritor del libro de los Hebreos en Hebreos capítulo 1, en el que escribió el Evangelio de Juan en Juan 1:1 y Pablo de Tarso, que dijo que el Señor es el Espíritu Santo. En estos testimonios nos centramos. ¿Y qué son? Las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La interpretación de la Escritura ya está dada en los ungidos del Padre. La interpretación de la Escritura y del Tanaj, la interpretación del Tanaj ya la interpretaron los ungidos del Padre, como el escritor del libro de los Hebreos. Él es el que nos interpretó el Tanaj y nos dio la interpretación. ¿Quién es el que conoce en correlación con las cosas de los Hebreos? El escritor del libro de los Hebreos. En él se pone de manifiesto la sublime el entendimiento o el conocimiento de la Torah y la interpretación con el ungimiento del Espíritu Santo, con el ungimiento del Espíritu en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. Entonces, los ungidos del Padre son los que dijeron que el Creador es el ungido, que es un hijo con H mayúscula, que fue hecho partícipe de carne y sangre y que fue introducido en el mundo naciendo de mujer. Cuando ese Creador, el cual es un hijo con H mayúscula y el cual fue hecho partícipe de carne y sangre y cual fue introducido en el mundo naciendo de mujer y el cual es fue hecho partícipe de carne y de sangre, igual se introduciendo en el mundo, llegando a ser introducido en el mundo, con carne y sangre, hecho corpóreo, naciendo de mujer, llegó introduciendo en el mundo, llegando a ser introducido en el mundo, naciendo de mujer, que fue hecho corpóreo. Pues él es el Creador y es el Espíritu Santo. Y él en carne y sangre, cuando vino aquí a la tierra, cuando fue introducido en el mundo, naciendo de mujer, cuando fue hecho partícipe de carne y sangre y fue introducido en el mundo, naciendo de mujer, el cual es el postrer Adán y el cual recibe el identificante de Nazareno, porque habitó en las tierras de Nazaret. Él es el que nos habló directamente del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Es el que fue introducido en el mundo de esta mujer, el Nazareno. Él es el que nos habló. Él es el que nos habló del Padre, de la magnífica gloria del poder. ¿Quién es ese Nazareno? Es el Espíritu Santo del Padre, corporalmente con los hombres. Es el Cordero del Sacrificio, es el Creador y es el Salvador. Punto. Su nuevo nombre es Yod, es el Cordero del Sacrificio y él mismo es el Salvador. Su nuevo nombre es Yod Hei Wav Shin Ain Yeuso, nombre hebraico que traducido significa el Eterno salva o el Creador salva, al cual el mundo no ha conocido desde la antigüedad. Y desde la antigüedad, tanto los que nada más está el conocimiento de la verdad, bendito santo el Padre, o como sea, bendito santo el Padre, porque nada más está el conocimiento de la verdad en las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nada más ahí está el conocimiento de la verdad. Y nadie lo posee o nadie lo tiene sobre la faz de la tierra que yo conozca, salvo el predeterminado del Padre.
Óscar Abiel Ábalos Cruz. Entonces, ese conocimiento de la verdad está en la escritura. Nada más ahí está el conocimiento de la verdad. Y nadie lo posee salvo el predeterminado del Padre, el cual soy yo. Y esto es lo que me identifica como aquellos aquellos de los apóstoles o de los un verdadero ungido del Padre o predeterminado del Padre. Es como si yo estuviese adentro de las escrituras. Así de simple y así de sencillo. Entonces, los judíos son herejes, son opositores al Creador, al Dios de Israel y al Espíritu Santo y al Padre. Y los cristianos también, el cristianismo también son opositores, son herejes y son opositores, son herejes, aunque son inconocedores de la verdad. Ahora todavía hay un cierto tipo de misericordia para con los llamados cristianos, como por ejemplo para con los llamados cristianos y los trinitarios, unicitarios y de los que dicen que el Señor es un Dios con E minúscula y que es una creación. ¿Por qué hay misericordia para con ellos? Porque no conocen la verdad. Entonces todavía existe un predicador, el predicador de la verdad, el predeterminado del Padre, el cual les predica la verdad y los hace salir del error a la verdad. Punto. Entonces, esto es lo que viene. El cristianismo ya ha sido derrocado o refutado. El llamado cristianismo, los herejes del cristianismo ya han sido refutados. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que viene ahora en el futuro? No lo sabemos. Bueno, más bien no lo sé. Pero hasta ahí, el conocimiento de la verdad se ha mantenido en las Sagradas Escrituras desde los antes de los antiguos tiempos, y el Nuevo Testamento es la corroboración del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la corroboración del Antiguo Testamento. Es todo lo que voy a decir ahí. Punto. Sigue hacia arriba, hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. En correlación con, hasta ahí. En correlación con el libro de Melquisedec, ahí habla sobre la feliz ascensión de los redimidos o de los predeterminados del Padre hacia la nueva Jerusalén, hacia la nueva Jerusalén, hacia la nueva Jerusalén, hacia el cielo. Punto. Hasta lo que voy a decir. Esto es lo que se anuncia. Punto.